Ahora tengo otro. Quiero cambiarme, quiero fresca, mami, joven, sexy. Nada de obsesionarse, eso ya sos. Pero hay gente que se obsesiona con las cirugías plásticas. Vamos a presentar el tema y enseguida lo charlamos con nuestros invitados. La semana pasada, Maradona nos sorprendió con una foto que subió a las redes sociales. La pregunta que recorrió canales, radios y la web fue: ¿qué se hizo Diego en la cara? Aunque el 10 luego aclaró que solo se deshinchó, ¿qué dieron por obvio casi todos los medios? Que Diego se había sometido a una cirugía facial. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver cómo decenas de celebridades de todo el mundo modifican su rostro, en algunos casos hasta volverse irreconocibles. Pero, ¿qué es lo que nos lleva una y otra vez al quirófano? ¿Existe la adicción a las cirugías estéticas? ¿Y qué responsabilidad les cabe a los médicos en esto? Más allá de si Diego se operó o no, vamos a intentar meternos en la piel de aquellos que no pueden parar de operarse. Una piel que ya debe estar bastante estirada, por cierto. Sorprende, ¿no? Y algunas caras asustan un poco. Y estamos con nuestros invitados. Una de ellas es Marisa Russomando. Ella es psicóloga, que nos va a ayudar un poco a entender este fenómeno. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias. Y estamos con un médico cirujano plástico. Él es Francisco Famá. Muchas gracias por venir, doctor. Un placer. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Uno piensa que esto es un fenómeno de época, ¿no? Es distinto de lo que pasaba en los 90, donde también veíamos estas caras clonadas distintas, pero que parecían clonadas. ¿Hay algo distinto en este momento cuando uno observa estas metamorfosis? No, a mí me parece que empezó hace un tiempo largo, solo que tiene que ver con los valores de la época, convertidos ya como en tiranías, digamos. Parece que no se puede uno quedar por fuera de eso, en donde los valores claramente tienen que ver con la belleza y la juventud y todo lo solidario, todos los conceptos solidarios a eso. El tema es medios de comunicación, profesionales de la salud, intentando dar otro mensaje que tenga más que ver con las cuestiones más propias de la persona, de la identidad, de lo que se llama la belleza interior y la salud. Pero la verdad es que también hay que ser honesto y es muy difícil quedar por fuera tranquilamente de todo eso. Esto es para mujeres, especialmente los hombres empiezan como a incursionar un poco en esto y las mujeres que vamos creciendo se nos complica porque también queremos seguir un poco esos valores. Algunas tenemos el acceso a algunos recursos que son más naturales y más sencillos. Claro, y hay personas que acceden a las cirugías casi como nosotras a la crema que podemos haber comprado esta semana. El tema es, obviamente, el cuidado, el límite, la medida. Está muy bien cuidarse y llegar lo mejor posible a medida que uno va creciendo, pero siempre orientado hacia la salud y hacia la medida, ¿no es cierto? A mí se me ocurre algo, por ahí es una deducción mía barata, pero lo quiero decir. Así como en la bulimia y en la anorexia hay una mirada distorsionada de uno, ¿acá también existe eso? Sí, es muy interesante la pregunta, porque yo venía pensando un poco en la mirada, porque uno en general piensa que es frente a la mirada del otro que esas personas necesitan verse mejor. Y la verdad es que es la mirada de uno puesta o supuesta en el otro. En un contexto también social, como vos señalabas, hay una presión por la juventud, hay un desprecio pareciera por el envejecimiento, como que el envejecimiento está muy asociado al descarte y entonces hay que quedarse adentro, ¿no? Y eso se ve. Y doctor, recién hablaban de los límites, ¿no? Digo, ¿hay límite cuando una persona va a un consultorio? Porque pareciera que es una de las especialidades en la medicina, la de la cirugía estética, donde, bueno, de alguna forma el paciente o la paciente es la que decide, pareciera. No, ¿Es así? En realidad no debería ser así. Ya desde tiempo inmemorial, año 1240 y pico, Bonaventura de Fidanza decía que la hermosura es asimilable al equilibrio y a la armonía. Estos resultados que estamos viendo no tienen nada que ver ni con el equilibrio ni con la armonía. Son realmente imágenes grotescas que parecen obtenidas de esos espejos de los parques de diversiones distorsionados, que distorsionan totalmente la imagen y son todas similares. Frentes más amplias, lisas, ojos achinados, narices pequeñas, pómulos salientes, labios engrosados. Parecen todas caricaturas de sí mismo. Eso no debe ser realizado y el paciente puede pedir, tiene derecho a pedir, pero el médico le debe poner los límites.
Porque el médico es el que está más capacitado para saber hasta dónde puede llegar. Ahora, como decía Mavi al comienzo, bueno, tal vez usted u otros colegas suyos o pueden decir, no, bueno, la verdad... No, ya está, o no te hace falta, tenés 30 y pico de años, o tenés 15 y no te voy a poner una prótesis mamaria. Pero generalmente en ese circuito se encuentra otro profesional que accede. Mavi lo decía en un principio. Va uno, le dice que no, va otro, le dice que no, hasta que va un tercero, cuarto, quinto que le dice que sí. Y eso pasa frecuentemente. Pero eso depende de la responsabilidad de cada uno. Claro, la ética, ¿no? Atrás, una vez que pasa todo esto que usted escribió, no sé, la frente... No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Me arrepentí, me quiero sacar... La cirugía cuando está bien hecha no se nota. Claro. Se cruzan la calle con montones de personas que tienen cirugía y no se da cuenta. Claro. No se da cuenta porque está bien hecha. No es está como exagerada. Una refrescadita. Uno dice, Exacto. bueno, ¿qué te hiciste? No te das cuenta. Te cambiaste el peinado. Te cambiaste el peinado, se te ve bien. Sí. Pero no le dicen te operaste la nariz. Claro. O te operaste la cara, ¿no? Ahora, ¿por qué esta cosa de que todas tenemos que tener la nariz respingada cuando las facciones de ellas son distintas de la de ella, mis facciones, y todas tenemos la misma nariz? ¿Qué pasa con el médico que le dice, no, voy con la foto y digo, yo quiero esto? Claro, eso era muy frecuente antes. Ahora no. No tanto. Yo cuando empecé con esto hace ya unos cuantos años, sí, que la nariz era muy frecuente, era de todos los días, sí, venían con la foto de Catherine Deneuve. Todas querían la nariz de Catherine Deneuve. Qué difícil hacer esa cara, porque es única y repetible. Como la no le tuya, queda bien a como la de todos. todos. Esa nariz no le queda bien a todos. Claro. No necesariamente le va a quedar bien a otro. Entonces, ahí está el poder de convencimiento del médico para poder explicarle al paciente qué es lo que necesita, qué es lo que le va a quedar mejor. No, igual me parece que a veces tratamos de responsabilizar, por ejemplo, a los profesionales si acceden o no. Y la verdad es que habría que pensar también en cada una de esas personas en un contexto más amplio. Digo, ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus afectos? Que no pueden acompañar a poner ese límite que tal vez no le está pudiendo poner esa persona. Como ¿no? una cuestión de inconformismo, no solo con la imagen, sino con algo que está dentro, ¿no? Seguramente, por eso no tiene un punto final, pero porque es una insatisfacción que tiene que ver con otras cosas, no ¿Tiene que ver con la autoestima estética. también? Sí, tiene que ver con la autoestima y sobre todo, digo, no quiero caer en frases trilladas, pero la verdad es que si nos acercamos un poco a pensar en el afecto y un poco en el amor, seguramente todas estas cosas las revisamos desde otro si lugar. pudiéramos vernos con la mirada del otro, ¿no? Y ver lo que ve el otro. Pero además, la mirada del otro, que seguramente si está con nosotros, esté en la relación que sea, seguramente va a tener una mirada, por suerte, amorosa y cariñosa con nosotros, que si nosotros nos enteráramos un poquito... Porque hay amor en esa mirada que a veces Exactamente. nosotros no lo tenemos hacia nosotros. Es que esas personas se miran solamente a ellas en principio, entonces no pueden registrar al otro con esa mirada de amor. Como cualquier exceso causa daño, evidentemente. Sin lugar a dudas. Yo quería hablar con vos este tema. ¿Cuál es el daño más grave, más allá de lo irreversible, que puede tener una persona que se opera permanentemente, que está todo el tiempo sometido a eso? El peor paciente que puede tener un cirujano plástico es ese que va al consultorio y le dice, vengo a ver qué me podés hacer. Claro. Ni siquiera sabe qué es ¿Qué lo que quiere? Claro. Entonces, inclusive hay una patología que se llama dismorfofobia, que hace que el paciente jamás esté conforme consigo mismo. Ese paciente nadie lo va a conformar. Claro. Pero tampoco tenemos que caer en exceso con el cirujano plástico. ¿Por qué? Porque estos resultados que estamos viendo en estas caras fundamentalmente, normalmente no son productos de la cirugía plástica. ¿De rellenos? Son productos de los llamados esteticistas, que no son cirujanos plásticos. Entonces no tienen son médicos. Algunos son médicos, otros para no. En nuestro país tienen que ser médicos, tenemos lamentablemente inyecciones que realizan hasta peluqueros. Chantas. Sí. No, ni siquiera peligroso. Sí, entonces, esos esteticistas que no tienen la formación del cirujano plástico para darle una solución quirúrgica, lo único que tienen es el relleno. Claro. Y terminan haciendo esas caras como la de Mickey Rourke, como... Pero esta es Donatella Versace. Donatella Versace. Que era una linda mujer, ¿no? Y uno ve como, claro, se van deformando. Pensaba si esto tiene que ver, uno ve las caras de los famosos, ¿no? Las que aparecen en las revistas y eso donde se entera, pero si tiene que ver con una cuestión de un sector social medio acomodado, o esto también trasciende, o hay cierto, lo observan desde los consultorios en sectores más populares. La cirugía estética se ha
digamos, popularizado al extremo tal de que ya no tiene un sector social que la requiera. Es requerida por cualquier, por cualquier sector social. La estética. La estética. Pero porque es aspiracional, yo creo que a medida que uno va yendo... Justamente, bueno, tuvo éxito esa novela Sin tetas no hay paraíso y bueno, evidentemente... El mensaje es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y es tremendo porque se asimila prácticamente a la vida comunitaria de todos los días. Es decir, para lo social necesitamos estar mejor, para lo laboral necesitamos estar mejor, para la vida de relación necesitamos estar mejor, siempre necesitamos estar mejor, pero tiene que haber un límite. Ahora, yo pensaba, usted señalaba lo laboral, ¿no? Y he escuchado esta cuestión que en búsquedas de trabajo o en determinados empleos hay una necesidad, no de la cuestión de buena presencia, que sabemos que es otra cosa, ¿no? Pero sí de que no parezca que está envejeciendo, porque, bueno, demanda ese puesto. ¿Eso usted lo ve en el consultorio, que hay un planteo desde ese lugar, por ahí tal vez más en varones o mujeres que tienen que estar expuestas a determinadas circunstancias, que la imposición sea laboral del mercado? Sí, yo creo que de todas maneras ninguno nos gusta envejecer, todos quisiéramos estar como si tuviéramos 40 años, pero bueno, evidentemente el paso del tiempo se nota y hay gente que lo sobrelleva mejor que otros sin cirugía. Y hay otros que necesitan algún tipo de cirugía y hay otros que les alcanza con un relleno, con un tratamiento con toxina botulínica, con alguna cosa mínimamente invasiva que no necesariamente requiere una intervención quirúrgica, una recuperación. Igual es un riesgo, ¿no? O Siempre todo es un riesgo. Pero eso se reabsorbe, ¿no? En general, si se usan productos aprobados, se reabsorbe. O sea, si no me gustó... Hay quienes usan productos que no están aprobados, claro, que son los definitivos. Acrílicos, ¿no? Por Estos ejemplo, que hemos visto, algunas bolas, por ejemplo. Claro. Y entonces, eso está aprobado para pequeñísimos rellenos, para cosas muy pequeñas, pero no para usar en grandes cantidades. Y después migran y se corren y se deforman los labios, ¿no? Todo puede migrar. Yo podría contar una anécdota que me resultó siempre muy graciosa. Un travesti se había inyectado silicona en los glúteos. ¿Silicona líquida? Silicona líquida en los glúteos. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo actúo como perito hace muchos años. A este señor, con el peso de la silicona, la gravedad, se le fue a los tobillos. Yo vi eso. Entonces, claro, tenía los tobillos absolutamente hinchados por la silicona. Y además gravísimo como cuadro. ¿Qué hizo este señor? Tuvo un accidente con un taxi, iba en un taxi, el taxi choca, le hace un juicio al taxista diciendo que la silicona se le desplazó por el accidente. Yo como perito informé que eso no podía ser nunca, sin embargo ganó el juicio. Claro. Vean ustedes lo que puede ser. Está bien, pero eso también sabemos que la vida de las personas trans siempre ha sido, ahora tenemos un contexto que las ampara, pero muchas veces empujadas a la marginalidad, que han recurrido a estos métodos riesgosos y caseros. De hecho, ahora en la provincia de Misiones tengo entendido que se informó que le ofrecen a las personas trans cambiar sus prótesis o cuando tenían inyecciones de silicona líquida o de otro tipo de producto que no correspondía por silicona, por prótesis de silicona. Digo, porque es verdad, Misiones es la primera provincia que dio ese paso. Claro. Porque muchas hacen la reparación de los cánceres mamarios post cirugía de cáncer. Pero Misiones dio ese paso muy positivo. Claro. Realmente muy positivo porque le quita un elemento peligroso y lo reemplaza con un elemento inocuo. De todos modos, me parece que también, digo, para decir otras cuestiones en relación a la época, que también es cierto que está también un poco de moda ahora la vida saludable, que hay como nuevos negocios que proponen comida saludable, que hay un montón de gente que corre, digamos. También en paralelo pero hay ¿qué una pasa cuestión... con eso? Lleva mucho tiempo y hay gente que lo quiere ya. Entonces me meto en un quirófano, me ponen un, no sé cómo, me aspiran, no sé cómo se llama. La lipoaspiración. Entonces en 15 días estoy regia. No, es cierto que no es para todas las personas, pero digo que así como estamos diciendo que en esta época, en relación a la cultura y a los valores culturales de belleza y de juventud, también es cierto que en paralelo a esto hay una corriente de salud, propiamente de salud, que se está instalando, sobre todo en los chicos más jóvenes, que está buenísimo por la proyección que podemos esperar. Y la pregunta que hay que hacerte a vos es así como fundamental.
mal. ¿Qué hago si yo en casa tengo un cuadro de esto, donde empiezo a ver que una hija, una prima, una tía, quien sea, mamá, empieza a tener como una obsesión con su imagen? ¿Qué hacer? Lo primero es tener esta mirada como amplia, que no se trata solamente de lo estético. A mí me parece que el riesgo es creer que se trata solo de eso y buscar ayuda profesional, porque seguramente esa persona no lo puede ver, es esto que decíamos de la mirada distorsionada de sí misma, no puede ver que está dentro de una adicción, que no puede parar, y seguramente tiene que ver con su red de vínculos y de afectos, que hay algo que no está funcionando, al menos para ella, ¿no? O para esa persona. Sí, porque se ponen frente al espejo y esa arruguita por ahí pequeña se vuelve insoportable. Sí. Miran solo eso, ese es el problema. Por eso hay que ayudarlos a tener una mirada más amplia de sí mismo, no solamente desde lo estético, además, eso es lo esperable, y para eso se necesita además seguramente la ayuda de la familia. Por eso las consultas en general tienen que ver además con la pareja, con la familia, para acompañarla. Doctor, ¿van en pareja o con la familia las chicas? Infrecuentemente. Las mujeres, bueno, mujeres u hombres, ¿no? Es muy poco frecuente que vayan con un familiar. Es más, muchas veces van mujeres fundamentalmente que quieren hacerse un implante mamario y dicen, mirá que mi marido no sabe nada. ¿Y pero se va a enterar en algún momento? Tal vez se pone contento. Estoy toda pajada, pero entonces, no me toques, no me toques. Dice, bueno, es conveniente que lo traiga y charlemos. Pero además es una cirugía de todo, en algún momento va a tener que estar acompañada por ahí. Es que yo siempre digo lo mismo. Operarse, hacerse una cirugía plástica, no es ir a la peluquería. No, es mayor. Es una intervención quirúrgica que tiene los riesgos de cualquier intervención quirúrgica. Y doctor, a ver, usted decía lo de los límites, que hay profesionales que seguramente desde una cuestión de responsabilidad o desde la ética, bueno, pueden sugerir o promover que una persona no se someta a una serie de cirugías y no se ve conforme con su imagen. Ahora, es un tema que se habla en la Sociedad Argentina de Cirugía Estética, que se habla en congresos, en relación a... Bueno, porque también es cierto que, por supuesto, el médico factura esa operación, que en general en algunas prepagas está cubierta o no, pero la mayoría no están cubiertas por el sistema de salud. Ese es uno de los conflictos que tiene la especialidad. Yo soy en este momento el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y sí, es un tema que tratamos en las reuniones, lo tenemos ahora en una mesa en el Congreso que se va a llevar a cabo en Salta en el mes de abril, porque es un tema que realmente resulta importante para nosotros, porque la ética no tiene por qué estar enfrentada con la posibilidad de vivir dignamente de la profesión. Claro, claramente. De trabajar. Claramente, no es solamente una cuestión de que... Porque si no pareciera como que también hay un lucro solamente sobre la actividad, y no es así, porque yo me acuerdo que en una época las narices, era muy común ver muchas chicas con narices, ¿no? Hechas. Pero... Era el regalo de los 15. Exactamente, hoy cambiará son las Lola. Dice, cosa que estamos totalmente en desacuerdo. Por supuesto. ¿Es un mito eso o eso eso es real? En lo que yo sé, realmente no hay consultas de chicas menores de 20 años para ponerse implante mamario. Claro, porque hay toda una creencia. Si hay alguna, es un mito, ¿no? Sí, hay un excepcional. Como que se pareciera como que se puede... de hecho, el regalo. Claro, han trascendido que algunos boliches sorteaban y han sido cuestionados cuando salía públicamente y se daba a conocer en los medios y se sancionaba o se modificaba. Digamos, es cierto eso. Habrá algunos casos tal vez más aislados y ahí claramente es la posición de la familia, ¿no? Los padres. Claro, por eso digo, no poner en los médicos la responsabilidad única de decidir si hacer o no la cirugía, sino en ese caso, por ejemplo, más aún, ¿dónde está la madre, dónde está el padre de esa persona que va a hacer la consulta? Y yo pensaba también el tema cómo juegan los medios de comunicación. Vemos las revistas que, bueno, muestran la vida de los famosos, bueno, pasadas por el Photoshop. Entonces esas personas que por ahí tienen 30, 40, 60, 70 años, no tienen, o sea, lo que se muestra no es lo real. Más allá que además esa persona haya pasado por un tratamiento estético, cirugía o de rellenos, ¿no? Y eso es lo que uno consume y entonces después se encuentra con adolescentes, con jóvenes que se confunden porque los modelos que se muestran en la televisión o en esas revistas tienen que ver con esa gente transformada de esa forma, ¿no? Sin lugar a dudas, uno ve exageraciones con el Photoshop. Esas piernas largas de las modelos que parecen. Es imposible que existan en la realidad. Que después te ven en la vida real y te dicen... ¿Vos sos la misma? Y te querés matar. Ahí tu autoestima baja. Y ocurrieron cosas como, por ejemplo, que a más de una le borraban el ombligo. Sí. Seguro. Bueno, a mí me pareció muy interesante la foto que se conoció en estas últimas horas de Cindy Crawford, justamente donde ella aparecía posando para una revista, bueno, con
con la piel envejecida de una mujer llegando a los 50 años. Los chicos. Claro, y bueno, esa es piel. Y sin embargo, esa foto nos resulta tal vez un poco chocante, ¿no? Porque no es lo habitual en una estrella o en una, en una famosa que se preste ese tipo de foto. Porque también hay como una necesidad de la gente común de ver a las estrellas en su estado óptimo. Hay como una necesidad como sostener que algo de eso es posible. Entonces hay y actúa como reflejo, ¿no? Exactamente. Entonces es como una manera de creer que alguien puede y entonces yo lo intento como... Bueno, con que a mi ídolo no lo toques. Exactamente. Porque es un ídolo, ¿no? Sí, de todos modos, digo, los medios de comunicación complican en eso, pero tampoco es esperable otra cosa, quiero decir. Me parece que, vuelvo con eso, es la mirada crítica. Y es la industria también, ¿no? La industria de la moda. La moda. Desde ya. Realmente, con el tema de las modelos, hubo conflictos muy importantes en lo que hace a la necesidad de que mantuvieran una delgadez extrema. Eso exacto, realmente no tiene ningún sentido. Pero ahora, bueno. ¿cómo cambiar esto, no? Porque uno dice, bueno, viene de los 90 y venimos transitando y pareciera que no tiene límite, que al contrario, se exacerba con el paso del tiempo y tal vez con la aparición de nuevos productos que puedan favorecer. ¿Ustedes piensan que es conveniente tal vez, no sé, trascender esto como debate? Es mundial, es internacional, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando está la presión de la industria para vender, Que el canon estético va cambiando a través del tiempo. Claro. Es evidente que cada 20, 30, 40 años cambia. No es lo mismo la modelo del Renacimiento, voluptuosa, con su pancita, con sus caderas anchas, que la modelo Twiggy, por ejemplo. O que Palito. O que la que está hoy, que tiene un cierto grado de exuberancia sin ser... Más deportiva, con un cuerpo más deportivo. Entonces todo va cambiando. En algún momento esto va a cambiar también. De todas formas, yo observo, por ejemplo, el año pasado con la marca de lencería íntima de Victoria's Secret, que hubo una campaña donde las modelos eran extremadamente delgadas y hubo un cuestionamiento. Empiezan a aparecer voces de organizaciones, de mujeres, que cuestionan también estos modelos donde se exacerba la delgadez en esos casos, ¿no? Como si ese fuera el modelo. Porque la publicidad era el cuerpo perfecto. Claro. Y eran todas chicas extremadamente delgadas eran. Sí, algunas por ahí haciendo dietas, otras por ahí por genética, no sé, pero no todas éramos así, pero lo vendían como el cuerpo perfecto. Yo creo que todo eso es lo incontrolable. Uno no puede controlar nada de que eso suceda, no se excede. Sí me parece interesante que haya otras voces. Claro. Otra gente que diga otra cosa y sobre todo y fundamentalmente la mirada crítica que uno pueda tener y cómo uno puede construir eso en los chicos, que me parece que uno tiene que pensar un poco en la proyección, ¿no? De cómo puede continuar esto. Bueno, chicas y chicos que puedan mirar lo que los medios de comunicación les están ofreciendo con algún tipo de cierta mirada crítica para no comprar todo lo que ven. Y eso es, yo insisto con esto, mamá y papá. La educación, la casa, la escuela. La escuela, poniendo en cuestión, haciendo que se reflexione acerca de que hay muchas formas de belleza, cosas. Exactamente. Que hay otras cosas y una falta del amor real, ¿no? Puesto sobre uno mismo, ¿no? Sí, ese amor que no es egoísmo. Sí, yo creo que también el tema de por qué este cuestionamiento o esta fobia al envejecimiento. También en otras épocas, en otras culturas, bueno, los ancianos, y estamos remontándonos, por supuesto, pero en Oriente tenía que ver con la sabiduría, con el orgullo de saber. Justamente eso no sucede hoy porque lo que está prevaleciendo es la imagen. Claro. Entonces toda esa sabiduría, el conocimiento... Pasa por otro lado. Exactamente. Queda en un segundo plano. No es tan importante como la imagen. Y vivimos de la imagen permanentemente, aún hasta cuando no nos damos cuenta. Y es muy difícil ir en contra de eso. Por eso tiene que ver con una decisión propia, de cierta reflexión, de cierto procesamiento de la información que recibimos. Es muy individual, lamentablemente. Sí, tomar conciencia que nos están empujando y hay que correrse. Exactamente. Bueno, igual los momentos con las nonas y con los abuelos son los más lindos y con esas arrugas divinos. Por lo menos con mi nona, que le mando un beso muy grande y tocarle la mano toda arrugadita, está buenísimo. Gracias, un placer. Muchas gracias.